Adelante, Silvia. Muy buenas tardes para la gente linda que se conecta en esta parte del Pacífico. Muy buenas noches a los amigos que están en otras ciudades, en otros países. Sabemos que esto lo ven desde muchos lugares, amigos, compatriotas, desde distintos lugares en sus respectivas casas. Así que un placer para nosotros iniciar este año las actividades del Centro Cultural Paraguayo en la costa oeste, Secupar en sus siglas, con nuestra tertulia literaria, con nuestros autores. Siempre es un placer conocerle a los autores de nuevos libros, conocer un poco la dinámica, sabemos, a veces tenemos el libro en las manos, pero no conocemos a quienes lo escribieron. Así que Secupar tiene la intención de acercar, de aproximar a los autores, a la gente linda que vivimos lejos de nuestra patria y que siempre estamos ansiosos por conocer un poquito más de cada uno, no solamente en la parte literaria, sino quiénes son nuestros talentos, artistas, cantantes, también gente que se dedica a la cocina, a la gastronomía tan linda de nuestro país. Y bueno, este es un evento del Centro Cultural y la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, y su presidente es Gladys Duarte, quien ya les da la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente prendidos a esta tertulia que tanto nos encanta aquí en el Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, porque de alguna forma aglomera a personalidades y talentos de nuestro país y también que paraguayos que están alrededor del mundo. Eso es lo bonito de la tecnología, de que podemos conectarnos y conocernos de alguna manera, porque nuestra invitada del día de hoy no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero a través de las conexiones que ha hecho mi compañera Silvia, pues es como si fuera que ella supiera todo de Sofía. Así es que eso es lo lindo y lo agradable en todo esto, y de alguna manera podemos eso expanderlo a todas partes, a todo el mundo, porque eso es realmente la expansión que nos ayuda a hacer el Internet. Mi nombre, como dijo Silvia, es Gladys Duarte, presidente de la asociación, y la misión de nuestra asociación es la de enfocarnos en tener esa identidad paraguaya, en que aunque a pesar de que estamos tan lejos de nuestro terruño, nosotros tratamos de que esa cultura esté impregnada en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra descendencia, y que nuestra descendencia conozca nuestra cultura, nuestras costumbres, como dice Silvia, siempre los aromas, sabores, esos sazones que solo nos caracteriza a nosotros como coterráneos, como paraguayos, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, nuevamente le paso la voz a mi compañera y empecemos con esta gran fiesta, pero antes de pasar la posta a Silvia, me gustaría introducirles a la presidenta de la Asociación del Centro Cultural Paraguayo de Palm Beach, a Rosana Paredes, y también tenemos una representante del Centro Cultural Paraguayo de New York. Así es que adelante, Rosana, y luego la presento a la del Centro Cultural de Nueva York. Muchas gracias, Gladys, una vez más a ti, a Silvia, a la APCO por habernos dado un espacio más para compartir con ustedes y estar al lado del cañón. Nos encanta compartir todo lo que es nuestra cultura y a través del Zoom estar conectados más allá de lo que es la tecnología. Muchísimas gracias. El Centro Paraguayo se encarga de difundir lo que es nuestra cultura en todas las facetas, display de trajes típicos, comida, gastronomía, literatura, artes, en todo. Así es que muchas gracias. Así estamos presentes una vez más con ustedes, y saludos a todos los que ya nos conocen y a los que nos van a estar conociendo en futuras transmisiones. Y muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Rosana. Tenemos ahora a Mariela Banzini del Centro Paraguayo de Nueva York. Adelante. Mucho gusto, Mariela. Mucho gusto, muchas gracias a la APCO por hacer esta alianza con nosotros. Me toca ser presidente del Centro Paraguayo de Nueva York en este periodo.
y siempre también llevando en alto lo que es la bandera, esa paraguayidad que se demuestra en muchos aspectos. Entonces, nosotros acá en Nueva York tenemos un grupo de personas que nos apoyan y que están siempre involucradas en todo esto. Y me encantaría conocer un poco más de esto y apoyarlos y hacer que sea una fiesta realmente, que la gente se interese por conocer a los autores, por conocer a esas personas que hacen de sus vivencias o de su imaginación o de su conocimiento algo que compartir con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo estoy presente, voy a seguir estando escuchando, estoy trabajando en este momento, pero voy a seguir aquí y siempre vamos a compartir con la gente de Nueva York todo lo que podamos. Tal vez siempre es bueno verlo en diferido porque nos toca un horario medio complicado, ¿verdad? Para nosotras. Pero muchísimas gracias por la iniciativa y por la invitación y por contar con nosotros. Desde este lado del país les agradecemos de todo corazón y muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. Mariela. Ahora, Silvia, es todo tuyo. Bueno, antes de pasar la voz a nuestra invitada de lujo que abre el telón de este año, que tenemos un montón de proyectos, quiero comentarles que Sofía Raquel Fernández Casabianca nació en Asunción, ella es abogada, es escribana pública, es mediadora, egresada de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue docente universitaria, ejerce, por supuesto, la profesión de escribanía, como mencioné hace un ratito, es miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Educación, la Excelencia y el Trabajo, del Grupo Impulsor de Derecho de la Muda en Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas, EPA, es también miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, CEP, e integrante del taller literario del Club Centenario. Comenzó a escribir en el 2018 y publicó La Caja de Latón, reseña de cartas de familia, le siguieron El Sobre Azul de Rafia, cuentos, Las Madres de Antonella, Concebida en la Clandestinidad, que ya quiero leer, un libro que es testimonial, y Primavera Gris, tiene cuentos, relatos, prosa literaria, participó además en varias obras colectivas, entre ellas Alas de Libertad, Historias del Buen Pastor, Historias en Cuarentena, recientemente Memorias y Escritos de Primavera, Memorias y Escritos de Verano, Escritoras Latinoamericanas, Antología, Libro Digital, entre otros. Y lo último que hizo creo que fue Palabras Malditas. Así que un gusto tenerte, Sofía, un saludo para ti desde aquí, ansiosas por conocerte un poquito más. El placer es para mí, es un honor que me hayan invitado y yo les felicito por la labor que están haciendo, porque gracias a las personas que están en el extranjero, que tal vez están extrañando un poquito acá, se está difundiendo nuestra literatura. Yo les cuento que en la pandemia conocí un programa, justamente le mencionaste antes a la doctora Teresa Méndez Feit, en el cual se analizan cuentos de nuestros autores. Y ahí yo conocí autores que en mi vida había escuchado ni leído su obra. Me pareció sumamente interesante y como dijo antes una de las personas que habló, esto del Internet es una magia, una maravilla que nos conecta y hace que conozcamos cosas que están a nuestro lado y no sabíamos que existían. Y gracias a la tecnología nos estamos acercando. Como dijiste bien, yo me inicié en la escritura en el 2018. Asistí a un taller y ahí me empezó esa pasión que yo tenía antes condensada en la lectura. Yo siempre fui una lectora muy pedernida, fanática, tengo que estar picoteando, haciendo zapping entre 6 o más libros a la vez. Y luego escribía siempre diarios. Un señor que ya falleció, esa pena arrugada, me había dicho, yo te recomiendo que vayas a un taller. Y se dio la casualidad que pueda
asistir al taller del centenario a cargo de Irina Raffles. Y en ese año 2018 que empecé, sufrí la pérdida ese año de dos personas muy queridas, de mi madre y de mi hija. Entonces la literatura y la fe fueron como un bastión para mí de fortaleza en el cual yo me refugié. En el 2019 no publiqué nada, pero me sumergí en lo que sea la producción literaria y comencé a dar los pequeños pasos y empecé a publicar. Eh, como hace 4 años, 5 años va a ser este año, es como que voy al kinder, pero encontré un mundo maravilloso de personas muy generosas que me acogieron muy bien en esta asociación de escritores, escritores paraguayos muy generosos, muy emprendedores, gente que se vuelca del todo. Entonces yo lo que les puedo decir como mi experiencia es que de leer ya quise escribir y me seguí preparando un poquito más, hasta que en el 2022, eh, el año pasado, me invitaron a 7 antologías. Yo dije, esto, me dijo uno de mis hijos, mamá, ¿vos te diste cuenta que esto es algo que empezó como algo pasajero, como una... Yo me gano la vida como escribana pública, ¿verdad? Esto que empezó como una ficción, como un placer, se volvió un trabajo, porque empezaron que un congreso, eh, ¿cómo se dice? Feria del libro, encuentro de escritores en Encarnación, después tales lanzamientos de los colegas y compañeros. Entonces pasó a ser algo ya un poquito más comprometido y para poder mejorar mi escritura, ya no era más, bueno, ay, me sale esto y me gusta. Se volvió un compromiso, se volvió más apasionante. Y entonces el año pasado pude tomar 3 cursos y el último fue con la Escuela de Escritores de España. El anterior fue con Bernardo Neri Farina en la UNIBE y seguí siempre con la profesora Irina Raffles. También estuve con el director de ahora de Bellas Artes, que es Osvaldo Olivera. Y siempre estoy queriendo mejorar mi escritura porque ahora ya no es más algo que yo consideraba, bueno, es una canalización de mis emociones. Siento que es una pasión que crece cada vez más y que yo tengo que tener mejores herramientas para poder presentar mis escritos. Ya no puedo, no me quiero sentir una improvisada, ¿verdad? Quiero mejorar, deseo, pero sobre todo me produce una profunda satisfacción poder escribir, una inmensa satisfacción. Qué lindo. Realmente hoy siempre yo leo o escucho, mejor dicho, me pongo el auricular y escucho en diferido casi siempre los cuentos de Teresa Méndez Fay, a quien admiro mucho. Yo la conocí a ella ya desde hace tiempo por oído, como quien dice, porque Nila la nombraba, eran muy amigas. Y bueno, y ahora nos conocimos por fin cuando fui a presentar un libro en honor a mi hermana. Este año que acaba de terminar, ¿verdad? Nos conocimos en la Feria del Libro justamente y ella se puso tan contenta cuando le mencioné que estarías tú hoy en nuestro ciclo y me dice, por favor, me compartís la grabación. Entonces me pasó el cuento, ¿verdad? De atascados en el ascensor o Ese fue el último. Ese fue el último que ella hizo el análisis y luego lo leyó, que es un trabajo tipo, yo pienso que ella hace un apostolado con la literatura, es un apóstol de la literatura porque la pasión que pone y el empeño y en cuántos diccionarios tiene la literatura y cómo ha difundido. Yo realmente en su canal he conocido muchísimos escritores que antes no los había mencionado a pesar de que vivo aquí. O sea que es un trabajo maravilloso el que hacen a través de las redes. A veces se llega más así que en vivo y en directo. Y me encantó el cuento porque era cortito, porque yo tengo la manía también de, o sea, creo que tengo, modestia aparte, cierta habilidad para transmitir, ¿verdad? Pequeñas cositas cotidianas que me suceden. Entonces cuando leí el cuento dije,
Entonces, todo lo que yo hago cotidianamente, que de repente no publico en ningún lado, que lo tengo aquí, también son cuentitos, porque casi siempre tienen un final así medio sorpresivo. Entonces le dije, después te cuento lo que a mí también me pasó casualmente un día así como esa anécdota que no sé si fue inventada o verídica, ¿verdad? Pero tan corto, tan lindo y bueno, los cuentos siempre tienen ese final así un poco sorpresivo, un poco para que uno quiera continuar. Lo que me encantó es que haya sido corto, conciso y claro, ¿verdad? Porque, bueno, una novela uno sabe que tiene que dar más lujo de detalles. Yo no sé mucho de la parte este, del género de cada uno, porque recién estoy empezando y me Ahí la encanta. experta es Teresa, ahí la experta es Teresa. Sí, por eso te digo, a veces estoy haciendo, digo, ¿esto será que está enfocándose como para una novela o para un cuento? Y todavía no encajo en qué género lo estoy haciendo, pero ya voy a descubrir, porque la verdad que en este momento estamos aquí en Los Ángeles conglomerados, un grupo de escritores encantadores que seguramente te están escuchando a través del Facebook, porque están invitados. Están nuevos novelistas, cuentistas, poetas buenísimos de varios países y nos juntamos todos a sugerir cosas, cambios y apuntalar a la persona que está queriendo. La verdad que cuando vos decís, yo recién empiezo y leo todo lo que has hecho, digo que fue realmente una labor encomiable, una profícua labor en tan poco tiempo, que hayas participado en antologías, que hayas hecho sola, que hayas incursionado esto con varios autores. Qué lindo, porque así se empieza, como decís vos, como una distracción, como un desahogo quizás por todo lo que te estaba sucediendo y de paso es un alivio siempre compartir eh, la alegría, los sinsabores, todo eso que uno saca y no queda atorado aquí y en el corazón, ¿verdad? Así que qué maravilla que lo estés haciendo con nosotros, porque aquí, en cualquier parte, ya sea la gente de Miami o la gente de Nueva York, la gente que vive aquí en California, que es inmenso, a veces no tienen la oportunidad de conocer o de saber un poco. ¿Algunos de tus libros están en venta en línea? O, sí, en forma digital Sí, o todos están en sí, tapa dura. sí, están en Amazon, están el Sobre Azul de Rafia, Concebida en la clandestinidad y Primavera Gris. Las Madres de Antonella, que es una novela corta, y La Caja de Latón no tuve la oportunidad todavía de subir, voy a ver con mi editor digital, que hay personas que están trabajando aquí, apoyando mucho la literatura, y hay un boom de jóvenes. Yo de repente tengo compañeros así, que pueden ser mis hijos, y escriben muy bien. Hay como una explosión de creatividad y la gente se está animando, y lo que es muy lindo en estas obras colectivas es que hay una diversidad muy importante y ahí ves cuánto talento hay en nuestro país, y no es que todo está mal, hay cosas lindas también. El apoyo, lastimosamente, eh, no es, no es tanto, ¿verdad? Tiene que salir del bolsillo de uno, tiene que uno andar juntándose, pero también hay algo positivo, que siempre es mejor rescatar lo positivo. Hay muchos concursos. Yo como escribana me tengo que ir a veces a ver que se abra sobre todo lo demás, y mucha convocatoria a concursos y se presenta mucha gente. Hay algunas fundaciones que están haciendo esos concursos, entonces ese es un incentivo, porque aunque la gente no gane, uno nomás gana, ¿verdad? La gente tiene una meta y dice, ah, bueno, esto que tenía voy a presentar ahí. Y después si gana o no gana, no importa, ya en el camino ya fue soñando, fue dándole forma a lo que escribió, al poema, al cuento, la novela, lo que sea. Y al final, entonces, uno va avanzando y hay un gran movimiento, sinceramente.
yo creo que estamos por un muy buen camino. Yo tengo entre los proyectos del año de este año, del 2023, con un grupo, en febrero por el Día de los Enamorados, vamos a hacer el lanzamiento de un poemario de tinte romántico, totalmente romántico. Se va a lanzar el 10 de febrero con un grupo con el mismo que convocó, que es José Monil, que fue antología de terror, es poemas todo romántico. Y yo me di cuenta que estoy incursionando un poco en poesía y también en el género de micro relatos o nanocuentos o microcuentos, como le quieras llamar. Y no sé si querés que te lea algo, Silvia. Me encantaría, sería lindo. Bueno, tengo uno cortito que se llama La sábana arrugada y tengo un poema cortito y un también cortito. Busqué 3 cosas. No sé. Leo. Leo, Silvia. Sí, adelante. Estamos Bueno, escuchando unos ruidos. Está con un Entonces, poema. no, este es un micro relato. Se llama La sábana arrugada. Paso a leer. Dejó el auto sobre la vereda, en la entrada del garaje. No tenía ganas de abrir y cerrar el averiado portón de rejas. Al entrar en su casa, se descalzó y fue directo a su dormitorio, tirando por allí su cartera, pashmina y llaves del auto. Se acostó sobre la cama con la ropa puesta y se quedó dormida al instante. Estaba exhausta. Cuando se despertó, miró el celular. Aún faltaba para la medianoche. También vio el mensaje. Corrió a la puerta del patio trasero y retiró la tranca. Se apuró en bañarse, ponerse el baby doll y perfumarse. Se acostó nuevamente esperando escuchar el ruido de la puerta al abrirse. A propósito, no les echaba aceite a las bisagras, les servían de alarma. Dejó el cubo de basura para impedir que el viento cerrara la puerta. Por fin llegó. Tenía puesta la bata blanca del hospital. No se dijeron nada, apenas se miraron. Al cabo de 20 minutos se fue sin despedirse y sin decir ni una palabra. Solo la sábana arrugada quedó como testigo mudo de la visita. Termino. Qué lindo. Muy lindo. Ahora puedes leernos también, si quisieras, si tienes a mano, el poema. Tengo el que dio inicio, el que dio el nombre al libro. Se llama Primavera Gris. Sebastián miró el almanaque y vio que septiembre estaba en la puerta. Todos en las redes compartían su felicidad. Él, sin embargo, no podía sentir la euforia y alegría de los otros. Dentro de su cuarto oscuro, acostado en su cama, observaba la luz a través del balancín. Parecía ser un día soleado. Los rayos de luz se filtraban entre los vidrios biselados de la ventana. Pero Sebastián veía todo gris. Hermoso. Y Decime, esa es la tapa del libro, que es un chico que está acostado con todos sus aparatos de PlayStation, su aparato con su computadora, su celular, y está ahí el balancín, pero él está acostado metido con sus cosas. sí, cómo están todos los niños hoy en día, absortos en todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Decime, ¿podrías hablarnos un poquito del libro de Concebida en la clandestinidad? Porque eso es testimonio real de cosas que pasaron contigo. Sí, ese es un libro que me salió prácticamente en una tarde y tiene como soporte los documentos que conforman el expediente de habeas data de mi padre. Mi padre era comunista en tiempos en que gobernaba el general Alfredo Stroessner. Entonces, por supuesto, en ese momento él estaba en una situación en la cual era perseguido político sistemáticamente. Tal es así que el matrimonio de mis padres se produjo, hoy es el aniversario, el 27 de enero de 1955, ellos se casaron.
Qué impresionante. Luego se fueron de luna de miel a Corrientes. Cuando volvieron, él ya cayó preso y fue confinado a Bahía Blanca, algo así. Bueno, nace mi hermana en el 1 de noviembre de 1955 y mi mamá estaba sola. Él escribió así un poema. Después, cuando nace mi hermana Liz, 3 años después, y cuando nací yo, siempre esa era la situación. O estaba clandestino o estaba preso. Y cuando yo nací, mi mamá me dijo, vos fuiste concebida en la clandestinidad porque tu papá estaba escondido y nos hizo llamar y fuimos. Y pasamos ahí el año nuevo. Entonces era del año nuevo del 63 al 64. Y yo nací el 30 de septiembre de 1964, 9 años después. Y él cayó preso ahí en ese feriado al terminar. Y entonces yo siempre recordaba eso. Y lo primero que recuerdo de mi padre es que mi mamá me llevaba a mi bebé a visitarle a él cuando podía. Y eran 2 rejas, 2 policías a sus costados y 2 policías atrás. Ahora parece todo muy romántico, pero en una niña que no entiende nada, una bebé, y las cosas que escuchaba y veía, eso hicieron que yo, dentro mío, tuviera una especie de doble visión, porque una cosa era lo que veía y otra cosa era lo que este, teníamos que callar a modo de supervivencia. Entonces todo eso fue muy terrible, produjo muchos estragos en mi familia. Cuando él sale preso luego de una huelga de hambre de 40 días, yo tenía 4 años. Entonces, ¿qué pasa con... Él vuelve después del exilio. Él vuelve después del exilio, estuvo exiliado desde el 1968 hasta la caída del general Stroessner, que fue en 1989, y se acerca a nosotros. Nosotras no nos criamos con él, para nosotros era un extraño, era una molestia, siempre tuvimos que callar que nuestro padre era un comunista, estando nosotros en un colegio donde teníamos compañeros que eran hijos de gente del gobierno. Era muy difícil todo y fue muy difícil el reencuentro, aceptarle en nuestras vidas cuando ya estábamos muy bien sin él. Y todo eso me salió cuando él falleció. Yo tenía el expediente, el habeas data de él, que dio inicio a mi expediente de hija de víctima de la dictadura, que yo no me quería presentar, pero mis hermanas se presentaron, fue todo un tema. Eso dio inicio y soporte a la historia que ahí se cuenta, que es parte de mi vida que yo tenía guardada aquí y me produjo varios mambos con los cuales tengo que lidiar hasta ahora. Y al final fue todo, el final es relativamente feliz porque él fue aceptado en nuestra familia, nosotros estábamos en su lecho de muerte, le enterramos juntas con todos sus nietos y fue una especie de sanación para mí y para mis hermanas poder compartir eso en un libro. Entonces ese libro siempre va a ser muy valioso para mí porque es parte de mi vida, de mi historia y sobre todo una historia de sanación. Qué bueno que hayas contado, porque yo creo que sobre todo la historia, la gente debe saber cómo sucedieron los hechos y no tergiversar, porque el escuchar así de terceros de repente no es lo mismo que haberlo vivido, ¿verdad? Yo siempre estoy con la intención también de hacerlo y me gustaría preguntarte si eh, cuál fue el resultado en cuanto a ventas de ese material. ¿La gente quiere leer todavía o está un poco cegada? O... Creo que fue el que más se vendió. No tengo más ningún ejemplar y volví a hacer imprimir varias veces. Todavía no tiene un año porque fue lanzado en marzo en la Feria Chacú Guaranítica, en marzo en la Embajada Argentina. Y creo que en la prensa tuvo bastante repercusión y las personas que me conocen y han leído el libro me dicen, Raquel, yo no sabía que ustedes habían pasado eso, porque nosotras con mis hermanas fingíamos demencia, o sea, como si fuese que nada pasaba, ese era nuestro patrón, no digan nada, no se metan en nada, no hagan nada, y eso había sido que tenía un costo muy alto. Pasado el tiempo, eso que vos guardás explota.
en un punto, se llama postraumático, pánico, lo que quieras llamarle. Entonces, sí fue bueno. Yo me quedé así, pero también es todavía reciente. Todavía no tiene un año el libro. Y creo que fue el que más se vendió. Yo no tengo más ni un ejemplar y ya mandé reimprimir 2 veces más y volvería a hacerlo porque me siguen pidiendo. Hay mucha gente que me pide o a la que yo le querría hacer llegar. Porque hay veces que te nace. También lo que se aprende con el tiempo es que tus libros no tenés que regalar tanto porque le vas valorando más a tu trabajo. Pues decía la pucha. Al comienzo así, "Ih, yo cómo me atrevía a escribir esto, qué vergüenza, tomar más de regalo". Después no, ya le valorás a tu libro, ya está parte de tu vida y tu tiempo, tu esfuerzo porque salga bien o salga mal. Sí, Personas que corrigieron, personas que analizaron, personas que sí. Entonces vos te das cuenta, yo esto no puedo nomás estar. Entonces cuando lo sequías es porque le aprecias mucho a alguien ujú, y ya lo valorás también, ya querés que se venda también. por supuesto. ¿Y qué edad tenías cuando falleció tu padre? Fue en el 2020, en plena pandemia. Y Ah, a hace los, poco. y a los 15 días falleció mi suegro y yo estaba así en plena pandemia y con dos, así tan pronto. Y así en una tarde me salió, pero después quedó reposando y luego se fue armando, cuando le llega su momento, se fue armando con el expediente, la edición, corrección y así todo. Entonces su momento de ser lanzado le llegó en marzo del 2022. Qué bueno saber que la receptividad, porque mi esposo siempre me dice, vos deberías escribir mi historia, porque la gente debe saber lo que uno vivió, porque muchas cosas se tergiversan y él fue víctima del operativo Cóndor y hasta hoy tiene secuelas, ¿verdad? Secuelas emocionales, físicas. Y como yo no tengo documentos, quizás en el archivo del terror sí puedan aportar algo, porque fuimos el año pasado a buscar para interiorizarnos, pero como en aquella época muchas cosas se ocultaban, ¿verdad? Pero de todas maneras hay posibilidades de constatar los hechos, ya que fuimos también hasta la Argentina para conocer, y yo quería saber eso, tenía cierta curiosidad de saber si la gente aún tiene intenciones de leer lo que pasó, porque a veces, no sé, como que se tapan los ojos y a otra cosa mariposa, como quien dice, pero qué Sí, interesante. Cecilia, el libro, ahí recién preguntó alguien, se llama Concebida en la clandestinidad Ujú. y está en Amazon. El costo no recuerdo cuánto era. Creo que no alcanza 70.000 guaraníes. Ahora bien, el, lo que yo le di, lo que nosotros tenemos es un compromiso con la sociedad y con histórico de contar lo que pasamos. Y mismo lo que está pasando ahora, que parece trivial, es un testimonio en primera persona de lo que está ocurriendo ahora o lo que ocurrió a tu vivencia. Cuando leemos ¿cómo se llamaban las que volvían de Mariscal López, las designadas? ¿Cómo era que se llamaban? Rodrigo, ¿vos te acordás? ¿No son las Eh, residentas? Digo no yo. son las residentas, las que volvían después de haberle acompañado al Mariscal López. Las designadas no eran. Bueno, no estoy recordando cómo se le decía. Toda esa historia yo hace poco conocí. ¿Y cómo conocí? Porque por un libro. O sea, la literatura a veces te muestra una cara a la historia que no te cuentan los libros de historia. Entonces, por más que sea ficcionado, ayudan. En este caso, este libro no es ficción, es absolutamente real. Concebida en la clandestinidad. Es vivido en primera persona mi experiencia como hija de una víctima de la dictadura. Y las secuelas se sanan con la literatura, escribiendo. Yo recomiendo mucho eso. Entonces, en vez uno de quedarse con un rencor o ahí estar rumiando lo que ya ocurrió, ya compartís. Y ahí te comienza la sanación. Exacto. Ahí alguien quiere hacer una consulta o un comentario. Te escuchamos, Rosana. ¿Tu micrófono? Ahí Sí, está. sí, ahora, Sofía, muy interesante lo que estás contando y justamente por eso siempre trato de incentivar a la gente que conozco
que tienen historia así como Silvia, así como tú, para que escriban. ¿Por qué? Porque es importante constatar lo que ha sucedido en el seno de la familia. A veces pensamos, sí, es un poquito doloroso, pero al final eso sale mucho más válido porque tiene plasmado el sentimiento que no solamente una persona de la familia ha pasado, sino que generalmente la mayoría de los miembros de una familia. Y me encantaría leer tu libro, así es que cuando voy a Paraguay y quisiera conocerte también, por supuesto, siempre que tenemos la oportunidad de ayudarnos entre nosotros, siempre lo hacemos. Con Silvia, por ejemplo, y con Gladys tenemos una conexión magnífica de lo que es interiorizarnos con nuestros actores de lectura, de escritura, todo lo que es cultural paraguayo, le damos una validez tan grande que los que estamos en el extranjero le damos muchísima más importancia. Y saber lo que es la historia de cada uno de ustedes y los que sí pudieron contar y plasmar eso en blanco y negro en un papel, interesante, y lo felicito y lo aplaudo. Así que agendalo ahí el nombre porque ubicas su nombre en Está en Amazon. Está en Amazon. te aparecen sus libros. Así que ahí puedes escoger y terminas uno, te vas al otro. Bueno, así estoy haciendo yo, ¿verdad? No bajo todo junto porque ahora que estoy, eso a uno le estimula más. Yo me encariño tanto con algunas historias, con algunos libros y no quiero que termine. Por ejemplo, tengo algo de Victorio Suárez, a quien también me gustaría mucho traerlo aquí en alguna de las oportunidades de nuestro taller. Y hay una novela fabulosa que hay cosas que uno dice así como el chocolate, ¿verdad? De que si se me acaba, no tengo tan a mano para seguir, entonces de a poquito, pero este libro de Concebida en la clandestinidad me tienta mucho ya a leer, al igual que a Rosana y todas las personas que puedan estar viéndonos. Así que vayan al link de Sofía Fernández Casabianca y allí pueden, porque el tema de la escritura no solamente pasa por aplaudirlos, por decir, ay, qué bueno que estés escribiendo. Una mejor forma de saber y estimular y apoyar es, por supuesto, adquiriendo sus materiales. A mí también, cuando presenté este libro en honor a Nina, me entró unas ganas de regalar a todo el mundo porque quería que no sé, porque mi intención era hacerla medio perenne, ¿verdad? Entonces decía, cuanto más la gente lea y sepa quién fue ella, yo me voy a sentir satisfecha. Uno no hace con la intención de ganar precisamente. Quienes estamos en el tema de la escritura, porque ya me considero en ese camino, porque estoy haciendo también varios talleres, pienso de que, bueno, lo importante es cultivarse, hacerlo y hacerlo en forma también como un aliado de un ingreso extra, por así decirlo, porque estoy segura que Sofía gana lo suficiente como para mantenerse con mucha holgadez, con los títulos que tiene, pero sin embargo le debe producir mucho placer, mucha alegría, mucha emoción que sus libros se lean, ¿verdad? Así que maravilloso que hoy ella desde San Bernardino sacrificó un poco su nochecita de verano para compartir con nosotros y estar aquí comentándonos sus obras. ¿Cuál era otra de los libros? Creo que es Alas Rotas, ¿verdad, Sofía? En realidad, Alas de Libertad, Historias de los Pastores, es un libro colectivo que hicimos entre voluntarios, jóvenes voluntarios yo era la abuelita, a un grupo, asistíamos a un grupo de presas en el Buen Pastor que están con sus hijos. Entonces hay evidencias tan fuertes que en un punto Irma Betzel nos ayudó como grupo y salieron unos escritos de cómo vivió cada voluntario eso y se condensó en ese libro Alas de Libertad. En un punto yo siempre escribo de presos, gente que estuvo en prisión o gente que sufrió en el gobierno. En todos mis libros vas a encontrar algo de
de la época de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? O vas a encontrar algo de un preso o algo de... Porque fue lo que viví mucho. Y cosas de voluntariados, después también temas de salud mental también se toca mucho en Primavera Gris. Estuvimos todos muy borderline, o sea, todos estuvo muy al borde de muchas pérdidas entre el 2018 y el 2020. Y luego vino la pandemia, perdimos muchos amigos. Y yo trato ese tema también, que es un tema del que nadie quiere hablar, de la depresión, del postraumático, de los pánicos. Hay muchos cuentos que de repente no son simpáticos o no son, ay, ¿por qué? Porque nadie quiere hablar de eso. Entonces, en un punto, a mí me dejó como testimonio que sí existe eso en los cuentos que me salen en algunos. Y sí existen esos problemas o esas tendencias. Entonces, con eso yo ya me doy, bueno, este es mi aporte a lo que me tocó vivir, esta es mi mirada, esta es mi percepción. Y qué lindo que le recordás a tu hermana, porque ella cumplió muchos roles, pero en realidad la escritora es el que más va a ser siempre recordada, ¿verdad? Profesora, fue periodista, pero ella donde se queda es en sus libros, creo. Ujú. Fue mi Sí, profesora en sexto grado de literatura, en sexto grado, en el Colegio Internacional. Justamente la época bien fuerte, 1976. sí, yo recuerdo que cuando eso ella era bastante, no sé, bueno, era lo irreverente en todo, pero estando embarazada se iba al Estaba pin, embarazada. era la última, ¿verdad? Y se iba en moto. Yo me mataba de risa porque usaba un vestidito por la rodilla para subirse en la moto, que era una zanela, se le subía la ropita con la panza y así se iba a enseñar y le decía, pero no te cuadra andar en minifalda, pero si yo soy joven, si yo soy joven, ¿verdad? Y hoy en día su hija escribe tan lindo como ella, o sea, qué notables cosas de la vida, de que, bueno, hay parece una herencia genética de querer escribir y saberlo hacer en realidad, porque Giovanna, su hija, que le acompañó en la pancita en aquel entonces, que recordás, hoy en día es una magnífica periodista, antropóloga, socióloga, politóloga. Ay, tiene más títulos que pelitos en la cabeza, pero me encanta que siempre se está dedicando a cosas que realmente le apasionan y sobre todo lo hace muy bien. Y qué manera linda realmente de evocar, por más de que hayan cosas tan dolorosas que a veces no se quieren contar, como la pérdida de un ser querido. Sabemos que en la pandemia, a quien más, quien menos, nos afectó muchísimo. Yo tuve la suerte de no haber perdido a ningún ser querido y nosotros, mi esposo y yo, estábamos sumamente cautelosos de no salir, de no movernos, de no viajar, porque siempre queremos viajar. Y decíamos, pero qué maravilla que no nos toque, que no, ya llevamos 2 años y 8 meses invictos. Nos fuimos a Paraguay en mayo para presentar el libro en honor a mi hermana y al volver apenas aterrizamos y nos toma a los dos el COVID. Pero ya con Entonces, la vacuna, ya con la ya, vacuna. ya con la cuarta o la quinta, Mm. pero de todos modos en él causó estragos, le hizo mucho, mucho daño. A mí no, por suerte, pero duele mucho las secuelas, los efectos negativos que entonces uno vive con la angustia, con zozobra de saber qué va a pasar, ¿verdad? Y yo creo que la tristeza, el dolor, la impotencia hace que en ese momento uno con más razón tenga esa necesidad imperiosa de querer volcar en alguien, porque como no se podía salir, no se podía ni siquiera compartir con un vecino, ¿verdad? Por el temor en la pandemia, yo creo que el aliado era la computadora, la tableta y escribirlo, ¿verdad? Este, yo no quería más ni leer, te cuento, los textos de algunos amigos médicos, porque más me dolía que gente que estaba salvando vidas fallecía, ¿verdad? Eh,
Tengo varios amigos médicos en Paraguay, un hermano también, pero había uno que era como el relator periodista de los sucesos negativos y lo hacía de una forma, no sé, con un testimonio tan lindo, rindiéndole un honor, un tributo a cada uno de sus compañeros que partían, ¿verdad? Y lo hacía en prosas. Eh, Juan Servín es médico, pero es un gran poeta, y él todos los días, o no todos los días, día de por medio, comentaba eso y sacar afuera el dolor, pero de una forma así, con tanta dignidad, de darle una despedida, ¿verdad? Con tanta solemnidad, decía, pero qué pena que esté pasando esto en nuestro país así con tanta gente, gente que salva vidas y que esté partiendo. Así que, ¿cuál fue otro libro que hayas escrito durante el tiempo de pandemia, Sofía? Y ahí salieron 3 libros, la novela Concebida en la clandestinidad, la novela en plena pandemia, aquí en este salón se lanzó el libro Las Madres de Antonella, que había escrito en el 2019, en el enero del 2021 aquí fue el lanzamiento. Y el Sobre Azul de Rafia fue un lanzamiento virtual y se subió a YouTube en mayo del 2020. Entonces en la pandemia salió el Sobre Azul de Rafia, después salió Las Madres de Antonella en enero del 2021 y terminando la pandemia en el 2022 concedía la clandestinidad y Primavera Gris. O sea que todo era virtual pues también en ese entonces. Y el lanzamiento del Sobre Azul de Rafia, que también está en Amazon, fue de manera absolutamente virtual, en el patio de la casa de un amigo. Y subimos a las redes sociales, a YouTube. Todos mis lanzamientos están en YouTube. Me encantan las portadas. ¿Quién te las hizo? Ese de Las Madres de Antonella es una pintura de mi hermana Liz Fernández Casabianca. Es la historia de 2 madres, de una niña, Antonella, que después se vuelve joven. Hay varias historias dentro de la historia, son muchas historias en una novela corta. No es muy fresca porque hay un amor joven, hay muchas cosas. Me quedé muy contenta. Ahora estoy escribiendo una novela en la cual hay un personaje histórico dentro de la novela, que es una mujer del siglo pasado, pero la historia es de unas amigas de este siglo. Entonces estoy enfrascada en eso. También tengo terminado un libro de cuentos, pero no pienso publicar todavía porque es muy pronto. Y tengo unos apuntes de tinte espiritual que también están ¿El ahí. Sobre Azul es poemas o son No, cuentos? todo cuentos, todo cuentos. Ese es mi primer libro de cuentos. Le tengo muchísimo cariño a ese libro. Y también podemos leerlo en forma virtual, ¿verdad? En Amazon, sí. La Ya. Caja de Latones son relatos de historias de familia de la década del 40 del siglo pasado. Y también es, en parte, un homenaje a mi madre y hay una historia familiar ahí adentro. Con eso me animé a empezar a escribir. Muy bueno. ¿Y quién fue tu inspiración, digamos? ¿Quién fue el autor que te impactó, que te impresionó? ¿Quién dijiste, bueno, qué maravilla, cómo escribe, cómo me gustaría extraer, no sé, hay veces que uno se queda así fascinado con algún escritor. ¿Quién fue el que te impresionó Entre más? los paraguayos, tuve también le tuve a Maribel Barreto en cuarto curso como profesora de literatura y ella nos introdujo a la literatura paraguaya y yo me enamoré de Casaxia Vigolini. Me tragué todos sus libros. En la adolescencia, Agatha Christie, ¿qué te puedo decir? Y luego de incursionar con la literatura paraguaya, bastante, empecé y no paré más. Siempre estoy leyendo autores, ahora estoy leyendo David Foster Wallace, Mario Benedetti, Delfina Costa paraguaya, de todo. Siempre tengo que tener varios libros y estoy leyendo también ¿cómo se llama? Ay, no me viene, Acutis, una novela
Estoy leyendo también, ¿cómo decirte? Tipo un zapping audio con los libros. No te preocupes, a veces nos pasa Ahora todo. estoy en un club de literatura rusa también. Estamos leyendo La muerte de Ivan Ilyich. No terminamos otro libro de Tolstoy y de Tchaikovsky. Después tengo otro club de lectura y así siempre estoy leyendo de todo un poco. Qué Eh, lindo. Sofía, no te una puedo decir pregunta. fulano es mi autor favorito o fulana. Comencé con Casaccia y Bolini entre los paraguayos. Continué hasta ahora, sigo conociendo. Y tal vez A.J. Cronin era en mi adolescencia un autor que me gustaba mucho. Tenía novelas así largas. Y mi suegra también me prestaba muchísimos libros de sus viajes cuando traía. O sea, también era asociada a una biblioteca y tengo amigos que me están prestando siempre. Entonces, y un libro espiritual. Siempre tengo que tener un libro espiritual en mi cabecera, siempre. Ujú. Qué maravilla. Bueno, estamos aproximándonos a la hora en que solemos terminar. Vamos a ver si hay alguien que quiera preguntar algo, que se haya sumado recientemente y quiera consultarle algo a la autora Sofía Fernández Casabianca. Ella hoy nos compartió parte de sus vivencias, de sus relatos, de sus libros que están también en forma virtual, así que si tienen interés, por supuesto, pueden ir allí porque son testimoniales y muy interesantes todos. Para nosotros es un placer haberle tenido hoy a Sofía Raquel. Ella fue sugerida justamente por la querida Delfina Costa, quien ya estuvo también con nosotros. Habíamos empezado con el maestro, como le digo yo, Bernardo Neri Farina, estuvimos con Andrés Colmán Gutiérrez, tuvimos a la querida Emilia Galloso Mansur, también Delfina el año pasado, y el mes que viene creo que le toca a Chiqui Ábalos, que también es un excelente periodista, escritor, un poco esquivo, pero ay, cómo cuesta dar con él, siempre se me escapa porque dice que está muy atareado. Yo sé que tiene muchas cosas, pero su libro debe ser fantástico, porque creo que es una recopilación de todo lo vivido durante mucho tiempo, y entonces estamos por aquí. Sobre todo yo estoy muy ansiosa de querer leerlo. Leía sus columnas, creo que compraba expresamente el periódico para leerle, igual que a Bernardo o algunas otras personas. Pero es maravilloso ir descubriendo tantos talentos de Paraguay. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer un festival folclórico, por así decirlo, una serenata navideña con grandes talentos paraguayos, y nos sorprendió gratamente encontrar artistas que de repente no se les escuchan acá y tienen unas voces pero fabulosas, y asimismo hay tantas miradas fantásticas dentro de la literatura paraguaya que realmente agradecemos tu tiempo, el hecho de que nos hayas compartido trocitos de tu vida, porque quienes por ave motivo no podemos viajar en este momento, nos sentimos así ya con ganas de querer pedirlo, y el hecho de tenerlo virtualmente hace mucho más fácil las cosas, porque hay editoriales en Paraguay, lo sé porque viví en carne propia, que de repente no tienen esa intención de familiarizarse con la parte virtual, y los libros son pesaditos casi siempre. Entonces a quienes vivimos aquí nos cuesta un poco hacer que lleguen a nuestras manos, ¿verdad? Excluyéndole a Rosana Paredes, que es una asidua visitante. Ella viaja con mucha frecuencia por sus negocios también en Paraguay, y se va y viene. Entonces siempre uno, ay, me puedes traer un libro, me puedes traer una chipa, me puedes traer, pero nos cuesta aquí, y, y Es ella pesado. tiene muy buenos contactos también con las bibliotecas de Miami, así que nosotros como institución non-profit, como entidad sin fines de lucro, lo que pretendemos siempre es que los autores y las autoras paraguayas estén en las bibliotecas más importantes de Estados Unidos, ya sea aquí en Los Ángeles,
en Nueva York, en Washington y en Miami, porque hay muchos paraguayos, ¿verdad? Hay lugares en donde no hay tantos paraguayos, pero quieren leer. La otra vez buscaba gente paraguaya en Alaska, por ejemplo, y apenas encontré uno, pero no hay una agrupación que los nuclee, porque seguramente están todos muy dispersos, al igual que en otros estados, ¿verdad? Pero nuestra intención es esa, hacer que la gente solicite, que pida. Estas plataformas sirven precisamente para divulgar, para hacerlos conocer, porque después se difunden y se comparten. Estamos asociados a varias páginas de red de paraguayos en Suiza, en Madrid, en el Brasil. Entonces, estamos seguros que va a llegar a buen término esta información y estamos seguros de que va a ser muy bien visto el hecho de que te hayamos invitado. Bueno, no sé si alguien más está allí con ganas de decir algo para no ser yo sola la que esté hablando acá. Axel. Rosana. Una preguntita. Me encantó los títulos de tus libros. ¿Cómo se sacas esos nombres así de la vivencia misma? ¿Cómo te ingenias para ponerle los nombres a los títulos? Y sí, el último, Primavera Gris, está en 3 relatos, entonces yo dije, se tiene que llamar Primavera Gris. Concebida en la clandestinidad, comenté que mi mamá me dijo que fui concebida en la clandestinidad y fue corroborado eso por mi padre. Las Madres de Antonella, en una parte de la novela, dice Las Madres de Antonella en una sintonía, se llama así. El sobre azul de rafia es literalmente un sobre azul de rafia que yo había recibido de regalo y dio lugar a un cuentito ficcionado. Y la caja de latón es literal, es una caja de latón donde mi madre guardaba las cartas que se enviaban a sus padres cuando mi abuelo estuvo exiliado por ser febrerista en la década del 40 del siglo pasado y en tiempos que la familia estaba separada. Entonces, esos son los 5. Y están 3 ahí en el hornito, están ahí esperando. Y esto, como te digo, parece que es una pasión que crece. Bueno, Yo les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad. Esto es un regalo de la vida. Les agradezco inmensamente a todos por la paciencia de escucharme y les felicito y les animo a que sigan difundiendo nuestra literatura que está creciendo muchísimo. Así es, sabemos que esto va a tener eco, esa es nuestra intención, dejar pequeñas huellas en la gente, en los hijos de compatriotas que ya están creciendo, que son adolescentes, como Rosana que tiene hijos nacidos aquí, y nosotros queremos que todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones permanezca viva. Así que muchísimas gracias a toda la linda gente que se comunicó, a la gente de Nueva York, a la gente de Miami, a la gente de Colombia, que también hay una persona de Colombia mirándonos. A veces hay gente tímida que no quiere hablar, pero después se manifiesta. Así que un placer inmenso en nombre de la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. Agradecemos tu grata presencia. Estamos seguros que la comunicación va a seguir. Entonces, también para que de repente, cuando tengamos otro tipo de encuentros, con compatriotas tuyos, quizás literatos, puedas acompañarnos y estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto, un placer, un inmenso placer, inmensamente agradecida. Muy buenas noches para todos. Hasta entonces. Chao. Hasta pronto. hasta pronto. Chao, chao.